Y es momento de hablar de la noticia del día, así que ya se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania, y es que con 141 votos a favor y 7 en contra, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ONU, se ha pedido el cese de hostilidades en Ucrania. La resolución ha sido finalmente copatrocinada por 75 países, entre ellos todos los de la Unión Europea, Estados Unidos y varios países latinoamericanos. Chile, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Colombia se han pronunciado a favor de esta resolución. Por su parte, la inquietud se mantiene en China, que se ha abstenido de estar en contra de esta resolución y también estar a favor de esa posibilidad, Jenner, de que cese la hostilidad en Ucrania, que pare esta invasión de Rusia y que termine la guerra. 24 de febrero del año pasado amanecíamos con esta noticia hacia las 4 de la mañana, tal como lo venían anunciando las fuentes de inteligencia de distintos organismos, sobre todo en los Estados Unidos. Se llevó a cabo esta invasión, que en un comienzo Vladimir Putin pensaba que podría llegar a durar 3 días. Vamos con 365 días, Ucrania resiste, el señor Volodymyr Zelensky se ha convertido en un héroe y Vladimir Putin no logra su objetivo. Algunas cifras: 14 millones de ucranianos que han dejado su hogar, 8.000 fallecidos, 13.000 heridos, las cifras que da la ONU. Y por supuesto la Unión Europea apoyando a Ucrania, la OTAN apoyando a Ucrania y los distintos países, algunos fronterizos también, expresando ese apoyo precisamente a la situación que está viviendo el país de Ucrania. A las 7 de la mañana, 38 minutos, saludamos al señor embajador Pavel Wozny. Él es embajador de Polonia, uno de esos países que ha apoyado a Ucrania. En Colombia precisamente es el señor embajador que nos atiende. Señor embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Y la primera pregunta es: ¿cuál ha sido precisamente ese papel fundamental de Polonia en apoyo a Ucrania a lo largo de este año? Polonia es el país fronterizo con Ucrania. Estamos muy cerca de este conflicto provocado por la agresión brutal y no provocada de Rusia. Y Polonia juega un papel fundamental en el apoyo a Ucrania, desde varios aspectos. En el aspecto militar, pues estamos entregando armas y equipo militar a Ucrania, no porque queremos incentivar la guerra, todo lo contrario, sino que consideramos que Ucrania, como un país atacado, tiene un derecho absoluto a defender su territorio, defender su libertad. Estamos prestando ayuda humanitaria a Ucrania en varios aspectos. Estamos enviando esta ayuda a los ucranianos dentro del país atacado por Rusia, pero también recibiendo a muchos refugiados de Ucrania. Polonia es el país que más refugiados de Ucrania ha recibido. ¿Cuántos ha recibido Polonia? Hasta el momento, Polonia ha recibido más de 1,5 millones de refugiados ucranianos. Bueno, según los datos de nuestra Guardia Fronteriza, desde el principio de la guerra, de la agresión rusa, más de 10 millones de personas huyendo de la guerra cruzaron la frontera polaca, de las cuales más de 1,5 millones se han quedado en Polonia. Embajador, los medios de comunicación hemos tratado de compartir al mundo información respecto a esta guerra, pero la pregunta para usted justamente tiene que ver con lo que ha sucedido en las últimas horas con estas noticias, por ejemplo, de la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Algunos anuncios, algunas personas dicen, fue un discurso más bien conciliador, buscando la paz, fue un discurso más bien desafiante. ¿Usted cómo califica esa visita de Joe Biden para conmemorar este primer año de la guerra? Yo califico esta visita como muy importante. En este momento, pues fue también una respuesta al cierto desafío que quiso hacer Vladimir Putin durante su alocución a la nación. Claro. Y la visita de Joe Biden fue justamente unas horas después, como de alguna manera respuesta a los anuncios de Putin, y fue muy importante por varias razones la visita de Joe Biden en Polonia, que también, como sabemos, antes fue con una visita inesperada a Kiev para mostrar al presidente Zelensky su absoluta solidaridad de Estados Unidos con Ucrania. Y la visita en Polonia fue importante por lo menos 2 o 3 razones. Primero, que el presidente Biden confirmó el apoyo incondicional a Ucrania y la solidaridad con Ucrania. También lo dijo en Polonia, que Estados Unidos van a seguir con su apoyo pues, a este país que está luchando pues, contra este ataque ruso.
El segundo mensaje fue la la unidad de la OTAN, que fue también muy importante, y también fue para contrarrestar el mensaje de Vladimir Putin que la OTAN se está debilitando, que no está unida, que está dividida. Pues el presidente Joe Biden dijo pues justamente el mensaje de él fue el de la unidad de la OTAN y con el convencimiento absoluto de seguir apoyando a Ucrania. Y yo pienso que esta agresión rusa, pues contrariamente a las intenciones de Vladimir Putin, lo que provocó fue el fortalecimiento y más unidad tanto de la OTAN como de la Unión Europea. Y fue lo que subrayó el presidente Biden. Y también dijo que la OTAN y Estados Unidos estaban totalmente dispuestos a apoyar a sus aliados. Y fue un mensaje también de seguridad. Confirmó los principios básicos de la OTAN, sobre todo el artículo 5 del Tratado de Washington, que todo país de la OTAN, si es atacado por un tercer país, va a ser defendido por otros socios de la OTAN. Claro. Pues, señor embajador, lo invito a que veamos las imágenes de lo que sucede hasta ahora en vivo, en directo, desde Ucrania, 7:42 minutos en nuestro país, 2 de la tarde, 42 minutos en Ucrania, donde ha habido, Paola, varios actos precisamente para recordar a las víctimas caídas. Estamos hablando de militares, estamos hablando de civiles. El propio presidente Zelensky ha liderado estos actos precisamente en los que se le hace homenaje a estas víctimas. Yo daba algunas cifras y realmente pues nos da cuenta de la magnitud de lo que ha sucedido un año después en esta guerra que desafortunadamente no termina, con más de 8.000 personas que han perdido la vida, 14 millones que han tenido que salir de su hogar de Ucrania. Jenner, es que efectivamente las muestras de solidaridad con Ucrania han venido de todas partes del mundo. Hoy, con esta conmemoración del primer año de la invasión de Rusia a Ucrania, hemos visto cómo diferentes zonas del mundo se han vestido con amarillo y azul, los colores de la bandera de este país, por supuesto como un homenaje, un mensaje de apoyo a las víctimas de la guerra, también de resistencia ante la crueldad de los enfrentamientos bélicos. Londres, por ejemplo, también hace presencia con un sentido homenaje, París con la Torre Eiffel, o Suecia, Bruselas con varios de sus edificios, son algunos de los lugares que se unen justamente para llevar un mensaje de fuerza y de acompañamiento a Ucrania. Como les digo, el mundo hoy se viste de amarillo y azul en apoyo a Ucrania y, por supuesto, en apoyo a la paz y a este fin pronto del conflicto. 7 de la mañana, 44 minutos. Seguimos con nuestro invitado, el embajador de Polonia en Colombia, el señor Pavel Woźny. Señor embajador, ¿cómo ha cambiado la seguridad con esta guerra en la Unión Europea y específicamente en Polonia? Se lo pregunto también porque pues, muchos países fronterizos con Ucrania, algunos a favor, otros en contra de esta invasión, se han sentido amenazados. Pienso que la invasión rusa contra Ucrania pues ha mostrado la importancia de la política de seguridad y disuasión tanto de la OTAN como de la Unión Europea. Ha contribuido mucho a la unidad tanto de la Alianza Atlántica como de la Unión Europea. Nos dimos cuenta que la seguridad es algo fundamental. Obviamente nos sentimos muy preocupados por la invasión que dura, por la guerra que continúa, y bueno, no sabemos cómo y cuándo va a terminar. Sin embargo, estamos totalmente conscientes de que lo fundamental es seguir en la unidad y fortalecer nuestras capacidades de defensa y disuasión, tanto ayudando a Ucrania primero, pero segundo también fortaleciendo nuestras capacidades militares para poder defender nuestro territorio y todos los países de la OTAN y de la Unión Europea. Claro, embajador, y a propósito de esa defensa, el año pasado, el 16 de noviembre, hubo una tremenda alerta por cuenta de una explosión en Polonia, justo en la frontera. ¿Cuál sería entonces la reacción de un ataque que sobrepase esa frontera con Ucrania? ¿Cuál sería ese protocolo que de pronto se puede conocer como reacción inmediata contra Rusia? Este ataque fue, pues según la información que se ha corroborado, fue un accidente. Entonces, resultó ser que no fue un ataque deliberado.
Sin embargo, obviamente prendió las alertas y prendió mucha discusión cómo podemos reaccionar si sucede un ataque deliberado en contra de Polonia o de otro país de la OTAN. Y yo pienso que pues la respuesta es obvia, o sea que tenemos que defendernos, o sea, pues el tratado de la OTAN dice claramente que cualquier país atacado por un país tercero tiene que ser defendido por sus socios de la OTAN. Sin embargo, pues tenemos esperanza de que eso no pase, que llegue primero la paz, porque esa sería la guerra. Sería una locura absoluta de parte de Putin, de Rusia, atacar a un país de la OTAN. Claro. Pues mire, señor embajador, los invito entonces a que veamos lo que publicó hace algunas horas, de madrugada en nuestro país, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Un mensaje de apoyo, un mensaje de aliento a sus militares, a la población civil, tras un año de esta guerra. Лютий рік незламності. Un año de unidad, un año furioso de invencibilidad. Su resultado principal es que aguantamos, no fuimos derrotados y haremos todo lo posible para obtener la victoria este año. Здобути вбивці не понесуть. Nunca descansaremos hasta que los asesinos rusos sean castigados, castigados por el Tribunal Internacional, por el juicio de Dios, por nuestros soldados o todos ellos juntos. Їх разом узятих. Y nosotros seguimos revisando justamente cuáles son las manifestaciones del mundo entero en apoyo a Ucrania cuando se cumple entonces este primer año de la invasión de Rusia. Hablemos de uno de los más sentidos que tuvo lugar en Bucha, una de las ciudades a las que seguramente más duro ha golpeado esta guerra. Ese paso del ejército ruso no solo dejó desolación y muerte, también allí fueron encontradas fosas comunes y gente que están ahí en los propios sótanos, ahora muertos. Hoy, luego de un año de comenzar el estruendo de los misiles, los sobrevivientes lloraron a sus muertos y entregaron además ofrendas florales en medio de una ceremonia ortodoxa. 14 millones de ucranianos, según la ONU, que han tenido que salir de su país. Y como nos decía el señor embajador de Polonia acá en nuestro país, pues alrededor de 1.500.000 se han quedado en Polonia. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cómo los están atendiendo? El gobierno polaco promulgó, o más bien dirigió al Congreso de Polonia, al Parlamento de Polonia, una ley especial para ayudar a los ucranianos, a los refugiados de Ucrania en nuestro país, y el Congreso promulgó esta ley que concede a los refugiados ucranianos varios derechos para atender sus necesidades. Tienen derecho a la residencia temporal en Polonia por 1 año y medio, prorrogable, tienen derecho a atención de salud, acceso a la educación, al trabajo. Y también el gobierno está pagando a las familias polacas que acogen en sus casas a los refugiados ucranianos. Lo curioso y lo interesante es que en Polonia no se han creado los centros para los refugiados como tales, sino que las familias polacas reciben a los ucranianos en sus casas. Importante aclarar eso. Sí. No hay centros de refugio, sino las propias familias polacas los reciben. Las propias familias los reciben en sus casas y reciben subsidio. Sí, subsidio del gobierno pues, para apoyarlos en eso. Y entonces los ucranianos, y ya de esos más de 1,5 millones de refugiados ucranianos en Polonia, pues más de 500,000 ya están trabajando legalmente en Polonia. También se unieron al sistema educativo de Polonia, pues hay miles de estudiantes ucranianos y también maestros ucranianos que dan clases en las escuelas polacas. Entonces es un programa muy amplio para ayudar a los refugiados ucranianos en Polonia, apoyado tanto por el gobierno como por la propia sociedad, por gobiernos locales y también por muchas organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja. Claro, embajador, y es que bueno, la solidaridad se ha visto desde diferentes partes del mundo. Solidaridad, embajador, de tipo social, pero también de tipo militar. Hace 2 horas el jefe del Pentágono anunció que Estados Unidos despliega en Europa 20.000 militares. Esto, por supuesto, hablando de las ayudas del mundo. Pero, embajador, me gustaría aprovechar su visita para entender por qué Ucrania es de tal interés para Rusia. Yo creo que esta guerra, si
si se puede explicar pues esta invasión que, bueno, siempre es como, parece una locura, parece un absurdo, pero creo que se inscribe en la política de Rusia, de Vladimir Putin, una política imperial, de expansionismo. Yo pienso que Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, recordamos que durante los tiempos del comunismo de la Unión Soviética, pues Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, supuestamente con cierta autonomía, pero en práctica pues fue un país totalmente dependiente de Rusia soviética, de Moscú. Y entonces, después de la caída del comunismo y de la Unión Soviética, creo que Rusia nunca ha aceptado el hecho de que varios países que antes estaban dependientes de ella se independizaron. Son ahora países independientes, soberanos, con su propia política exterior y sus propias decisiones. Entonces, Rusia sigue en esta mentalidad obsoleta de las zonas de influencia y sigue pensando que algunos países como Ucrania siguen siendo su zona de influencia y ellos piensan que tienen derecho a recuperar, entre comillas, los territorios perdidos. Sí. Y sobre todo, como Ucrania empezó a tener su política independiente y mostró la intención de unirse a las estructuras europeas como la Unión Europea, pues mostró su voluntad a unirse a la OTAN, Rusia lo consideró como un riesgo para sus intereses imperiales. Sí. Señor embajador, preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Cómo define usted entonces al señor Volodymyr Zelensky, que muchos no creían que fuera a hacer un papel fundamental, a liderar esta guerra, que era un actor de cine, de teatro, de televisión y que no tenía quizá esa capacidad? ¿Y cómo define a Vladimir Putin, que pensaba que en 3 días iba a salir de esto y ya 1 año y la cosa va para más largo? A Volodymyr Zelensky es un héroe tal vez un poco inesperado, pero realmente demostró ser un héroe y gran defensor de su patria y está como muy popular en Ucrania y totalmente merecido porque es un héroe que está defendiendo valientemente su país y demostró ser un verdadero hombre de Estado. Y Vladimir Putin, en 2 palabras, un agresor fracasado, frustrado y fracasado. Pues ahí está, es el embajador de Polonia en Colombia, Pavel Vozny, a quien le agradecemos acá a acompañarnos en Red Más Noticias. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo.